Estamos en la primera carta de Juan, seguimos con la serie de sermones en la que estamos. Hoy no vamos a tomar una porción de esta primera carta de Juan, sino que nos vamos a concentrar en un solo versículo. Capítulo 4, versículo 14. Jesús es el Salvador del mundo. Vivimos en un país que se supone que es cristiano, ¿verdad? Si un extraterrestre bajara ahora a nuestra tierra y viajara un poquito por nuestra geografía, la conclusión que sacaría es que está en una tierra cristiana. Al ver el arte, los cuadros, al ver las iglesias y capillas, al ver los nombres de los lugares geográficos. Estamos en el barrio de Sant Andreu. Aquí al lado está la Trinitat y allá el Buen Pastor. Cualquiera diría que no estamos en un lugar cristiano. En Barcelona una calle principal es el Passeig de Gràcia. La estación se llama Sants. Y el hospital principal, la Vall d'Hebron. Quiere diría que está en Tierra Santa, ¿verdad? Cualquiera sacaría la conclusión de que este es un país cristiano y cómo la gente habla de Cristo, cómo la gente de forma popular, de forma cotidiana, menciona a Dios, a Jesús. Los villancicos en Navidad cantan que nació el Hijo de Dios. Cuando llega Pascua y preguntas a la gente, dirá, Jesús murió por nuestros pecados, pero yo creo que no saben ni lo que significa eso. Son palabras para la mayoría vacías, sin sentido. En este capítulo 4 de la carta de Juan en el que estamos, Juan nos está diciendo que si verdaderamente somos de Cristo, si verdaderamente Dios ha hecho su obra en nosotros, si verdaderamente tenemos el Espíritu del Señor, nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe no es vacía, es auténtica. Más aún, que una de las señales de que somos de Cristo y realmente el Espíritu de Dios está en nosotros es que confesamos al Hijo de Dios. Pero no como el mundo habla de Jesús, una confesión auténtica. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando el etíope le pregunta a Felipe, ¿me puedo bautizar? Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué confesión de fe tan breve, pero tan profunda, tan llena de significado, tan llena de sinceridad. Cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién creéis que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué frase tan sencilla, pero tan profunda, tan cargada de significado, de realidad. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una confesión así, una confesión de fe, decir quién es el Mesías, quién es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es algo milagroso. No es algo que se puede aprender en la universidad. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Ni carne ni sangre te lo ha revelado. Nadie te lo ha enseñado, es el Padre que te ha enseñado esta realidad y puedes confesar quién es el Hijo. Todos tenemos una confesión de fe. Si te preguntaran quién es Jesús, tendrías que decir algo. Incluso el ateo tiene una confesión de fe. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es su confesión de fe. No hay Dios. En el hebreo no hay Elohim. No hay creador, no hay juicio final, no hay nadie a quien tenga que rendir cuentas. Yo soy mi amo, yo soy mi Señor. Carpe diem, a vivir la vida. Esa es la confesión del que no cree en Dios. No hay Dios. Esa es la confesión natural sin Dios. Esa sería la confesión de cada uno de nosotros si el Espíritu Santo no hubiera hecho algo en nuestros corazones. Seríamos como los que no creen. No hay Dios. Pero porque Dios ha hecho algo en nuestros corazones, la señal distintiva del cristiano es que confiesa al Señor Jesucristo. Y lo que tenemos aquí, resumido en 1 de Juan 4:14, es esa confesión de fe.
tan sencilla, tan breve, pero tan profunda. Vamos a leer ese versículo. 1 de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuánta teología concentrada aquí. Este versículo es como un frasco de perfume. Lo vamos a abrir para escuchar, para ver, para sentir toda esa tremenda fragancia. Y lo primero que dice Juan es tremendo. Nosotros hemos visto y testificamos. Juan está escribiendo su evangelio y ahora está escribiendo sus cartas con ese propósito de transmitirnos esa fe, lo que él ha visto, darnos fe de lo que él ha presenciado, ha escuchado las palabras de Jesús, ha visto al Señor Jesús, ha abrazado al Señor Jesús. Dice lo que nuestras manos palparon, ha visto a Cristo resucitado. Y eso es lo que está testificando ahora a todos nosotros. Lo dice ya al principio de su carta, cuando estudiábamos el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que nos está Juan testificando. Es su testimonio lo que está escribiendo. El cristianismo no es una religión ficticia. El cristianismo no es la alucinación de 4 chiflados que empezaron a escribir los evangelios. El cristianismo no es una fe inventada en un despacho o en un laboratorio que alguien dijo, a ver, voy a inventar unas grandes ideas para transformar el mundo. No es el invento de un filósofo. El cristianismo es el testimonio de estos hombres, los apóstoles, de su vivencia real, de su encuentro real con el Señor Jesucristo. El cristianismo está basado en hechos reales, auténticos, históricos. Hay un testimonio de fe que escuchamos y creemos. Ellos han visto, han escuchado a Jesús y ahora testifican de lo que han visto y han escuchado para que nosotros también creamos. El testimonio de Juan es el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. ¿Cómo se edifica la iglesia? Bajo el fundamento de los apóstoles. Ese fundamento apostólico es lo que tenemos. Los escritos, el testimonio de los apóstoles y profetas, para que nosotros también creamos. Así con tu testimonio, así como Juan ha escuchado la voz del Señor Jesucristo, tú hoy escuchas la voz del Señor Jesucristo en el testimonio de Juan. Nos encontramos cada uno de nosotros con Cristo Jesús en las páginas de la Biblia, en la predicación del Evangelio. Escuchamos su voz y creemos su voz y seguimos su voz. Y el que sigamos su voz muestra que somos de sus ovejas, porque al escuchar su voz las seguimos. Y mi pregunta para ti en esta mañana, mientras nos adentramos en esta confesión de fe que nos ha escrito Juan, ¿es esta tu confesión de fe? ¿Puedes leer y afirmar lo mismo que Juan nos está escribiendo aquí? ¿Puedes decir tú de corazón, yo testifico que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo? ¿Puedes decir lo mismo, querido amigo, querido hermano? Y lo primero que nos dice Juan es que el Padre ha enviado. No demos por sentada esta afirmación. El Salvador no estaba entre nosotros. El Padre le ha enviado. Lo tuvo que enviar, porque nosotros no nos podíamos salvar. Ninguno de nosotros. Y mucho menos salvarnos los unos a los otros. Nos podemos unir, por tanto, a esa afirmación. Dios tuvo que enviar al Salvador desde el cielo, porque Dios, mirando desde el cielo, vio que no había justo ni aun uno. No había quien hiciera el bien. Ninguno de nosotros. En los días de Noé, recordamos el Génesis, en los días de Noé, Dios miró desde los cielos y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios encomienda a Noé ese plan de salvación, de construir el arca y de ahí recoger, refugiar a su familia. En los días de Noé, Dios miró desde los cielos y Noé halló gracia a los ojos de Dios. En nuestros días, y cuando David está escribiendo ese salmo, el Salmo 14, dice, Dios miró desde los cielos y vio que no había justo ni aun uno. No hay un Noé entre nosotros. No hay nadie a quien Dios pueda comisionar un plan de salvación. Estamos totalmente perdidos, totalmente desesperados.
Entre nosotros no había justo ni aun uno. Dios tuvo que enviar a nuestro Noé, Cristo Jesús, a quien encarga ese hermoso plan de salvación, también hecho con madera, no un arca, una cruz. Ese plan de salvación en el cual los que somos su familia somos refugiados, somos acogidos. Jesús es nuestro Noé que salva a los suyos. Jesucristo es nuestro David que vence a nuestro enemigo en nuestro favor. Jesucristo es nuestro Josué que conquista la tierra prometida por nosotros. Jesucristo es nuestro Moisés que intercede en nuestro lugar delante del Padre. Jesucristo es nuestro Sansón que con su muerte da muerte a la muerte. Pero Dios lo envió. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Dios lo envió para traernos salvación. Así de desesperada era nuestra condición, que no había entre nosotros ni un justo, y así de generosa es su gracia, que dio lo más precioso que él tenía, a su unigénito. El Padre le ha enviado, y al nacer en Belén, qué sorpresa incluso para los ángeles, porque hermanos, los ángeles no saben lo que es la redención. Los ángeles caídos, caídos están. Los ángeles se maravillan al ver que Dios provee de un Salvador para nosotros, y cuando Cristo Jesús nace en Belén, los ángeles cantan y nos anuncian este don inefable. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Padre lo ha enviado, pero ha enviado un Salvador. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando a Jesús le llamamos el Salvador. Al llamar a Jesús el Salvador, lo primero que estamos diciendo es que Jesús es Dios mismo. Estamos afirmando la divinidad del Señor Jesucristo. Porque en todas las Escrituras, si leemos todo el Antiguo Testamento, es Jehová el Salvador. Es Jehová el Salvador. Es Jehová el cual está clamando el pueblo y está esperando la salvación de Jehová. Y ahora Juan nos dice que Jesús, el Mesías, el Hijo, es el Salvador. Lo primero que estamos afirmando es la divinidad del Señor Jesucristo. Canta el Salmo 20, versículo 9. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invocamos. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es nuestra salvación. Y María, cuando se le presenta el ángel y le anuncia el nacimiento virginal, en el Magnificat, dice en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Jehová es el Salvador, Jesús es el Salvador. Es el Salvador de su pueblo. Y ahora Juan el apóstol nos está diciendo que Jesús de Nazaret es el Salvador que Dios ha enviado. Al llamarle Salvador estamos reconociendo su divinidad en primer lugar. Y en segundo lugar, al llamar a Jesús el Salvador, estamos reconociendo su poder para salvar. Su poder para salvar. Hermanos, si yo voy conduciendo mi coche y me pierdo dentro de Barcelona, yo necesito a alguien que me ayude. Pero si voy conduciendo mi coche y me pierdo dentro del mar Mediterráneo, yo no necesito a alguien que me ayude, yo necesito a alguien que me salve. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Salvador identifica nuestra desesperada condición, pero Salvador también está diciendo que Él es poderoso y capaz para salvar. Jesús no es un maestro o un instructor que te enseña el camino para que tú puedas salir. Jesús no es un excelente modelo de buena persona. Jesús no es un psicólogo cósmico que te hace sentir mejor contigo mismo. Jesús no es un gurú espiritual que te ayuda a encontrar tu propio camino. Jesús no es un ayudador que facilita que encuentres la manera de salvarte a ti mismo. Jesús no hace la salvación disponible como el panadero que cocina 500 barras de pan y no sabe si alguien va a venir a comprarlas. Jesucristo salva. Jesucristo salva. No hace posible la salvación. Jesucristo salva. Por eso le llamamos el Salvador. Tú no le haces a Él Salvador. Él te salva. Él te salva.
Dios le ha enviado para salvar y Jesús es el Salvador. Tú y yo hemos conducido nuestra vida tan mal como hemos acabado para acabar en lo más profundo del mar de la desesperación. Y esa es nuestra situación. Necesitamos un Salvador que venga en nuestro rescate, que nos recoja, que nos saque. Nos damos cuenta de la desesperada que es la situación del ser humano para que llamemos a Jesús Salvador. Nos damos cuenta. El lenguaje que usa la Biblia es categórico. El hombre está alejado de Dios, destituido de su gloria, incapaz de cumplir su ley. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no buscas a Dios, no comprendes las cosas espirituales. Sin Cristo el hombre no ama a Dios, no obedece a Dios, no desea a Dios, no busca a Dios, no tiene fe en Dios. No necesita ayuda, necesita un milagro. Un Salvador. Un Salvador. La oveja que se extravía, se pierde y cae en el hoyo. No vayas a la oveja y le des un GPS, ¿vale? Le hagas un cursillo intensivo de, mira, así es como se escala para salir del hoyo, así es como se encuentra el redil. Esa oveja no necesita un maestro, no necesita una brújula. Esa oveja necesita un Salvador. Necesita el buen pastor que deja a las 99, va en su búsqueda y cuando la encuentra sana sus heridas y la carga sobre sus espaldas y la lleva de nuevo al redil. Eso es lo que necesitamos tú y yo. No un poco de ayudita. Un Salvador. Un Salvador. Él es el Salvador. Tú y yo no le hacemos a Él Salvador. Es Él el que viene, llega y rescata. Y te salva. Y en la cruz del Calvario, Cristo Jesús consiguió nuestra salvación. Por eso dijo, consumado es. Consumado es. Consiguió, logró nuestra salvación. Misión cumplida. Padre, los que tú me has dado, yo los he comprado. Ahora son tuyos. Y es cuestión de tiempo que esa salvación, el Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones. Pero los que son del Señor, son del Señor. Son del Señor y nunca caerán de su mano. En la cruz, Cristo no hizo posible la salvación, porque si solo hiciera posible la salvación y estuviera esperando a que nosotros le acogiéramos, seguiríamos todos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. En la cruz, Cristo salva. Salva. Un pueblo, un rebaño, una nación santa, una iglesia, su esposa. Él no es el proto-salvador, Él no es el casi salvador, él no es el posible salvador, Él es el Salvador, Cristo Jesús. Salva a su pueblo y produce en nosotros esa novedad de vida. Jesús es el Salvador y Jesús es el Salvador, queridos hermanos y amigos, porque necesitamos ser salvos. Necesitamos salvación. Desesperadamente. ¿Somos conscientes de ello? Necesitamos salvación. Tú necesitas desesperadamente ser salvo. Y vamos a ver unas cuantas cosas de las cuales Dios te tiene que salvar. En primer lugar, salvo del pecado, porque el pecado nos esclaviza. Pensamos que somos muy fuertes, que podemos juguetear con el pecado, y es como un cachorro de león que vamos criando a nuestro lado hasta que el león nos come. O tú matas el pecado o el pecado te mata a ti. Como Sansón coqueteaba con Dalila y pensaba que las primeras cuerdas las podía quitar de encima, pronto se vio ciego y encadenado. Necesitas que Dios te salve del pecado, porque el pecado es un tirano que promete mucha dulzor y felicidad y te acaba pagando con dolor y con tristeza. Sin Cristo somos esclavos del pecado, somos siervos del pecado. Y no vamos a cantar alabanzas del libre albedrío, porque el único que tuvo libre albedrío fue Adán. Y mira lo que hizo con él. Y a partir de Adán estamos todos encadenados a esa naturaleza caída, encadenados al pecado. Y el hombre es incapaz de ver su propio pecado, así que el hombre busca el pecado fuera. Y siempre está culpando a los demás, a la sociedad, al gobierno, al sistema educativo, a los genes, da igual. Cualquiera tiene la culpa, pero es incapaz de ver su propia
realidad, su propio pecado. Y es en lo profundo de su corazón donde está el problema. Pero nuestra sociedad es consciente de ello. Es consciente de que necesitamos un Salvador. Hermanos, si vemos la literatura, si vemos las películas, si vemos el cine, incluso los cuentos infantiles, está el Evangelio por todas partes. Todos son pequeñas caricaturas del Evangelio. El argumento siempre es el mismo. Un villano, una situación dramática, una dama, un héroe que vence, una fiesta, una boda. Es el Evangelio. Da igual si ves una película de Spider-Man o estás explicando la Caperucita. Es el Evangelio en todas partes. Porque hay la conciencia en el ser humano de que las cosas no son como deberían ser. Y necesitamos un Salvador. Un héroe. Un redentor. Ay, pero no es Superman, ni el Cid Campeador, ni Spider-Man, ni San Jordi. Tuvo que venir de los cielos. Cristo Jesús. Ese es nuestro héroe. Ese es nuestro Salvador. El que nos libera de la esclavitud del pecado. Y dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Tan solo en Cristo hay libertad. Libertad para resistir la tentación, libertad para amar a Dios, libertad para obedecer la palabra, libertad para amar al hermano. Dios pone en nosotros un corazón nuevo, crea en nosotros una nueva voluntad que ahora sí puede resistir al pecado. Sí puede agradar a Dios. No necesitamos un cambio de gobierno, no necesitamos un cambio educativo, necesitamos un cambio de corazón. Y Dios es experto en trasplantar corazones. Quita el de piedra y pone uno de carne. El hombre no es libre, está encadenado a su propia naturaleza caída. Pregúntale a un perro, bueno, si los perros hablaran, ¿vale? Es una ilustración. Pregúntale a un perro, oye, ¿tú eres libre? Y dice, wow. Primero diría, wow. Y luego diría, wow, sí soy libre. Porque cuando quiero, corro. Cuando quiero, salto. Cuando quiero, ladro. Y cuando quiero, persigo a los gatos. Vaya si soy libre. Y luego dile al perro, bueno, si eres libre, vuela. ¿Qué te dirá el perro? Suponiendo que hablan, ¿vale? Te dirá, ¿qué dices? Soy un perro, ¿no me has visto? Soy libre como perro y como perro hago cosas de perro, pero no vuelo. No soy una paloma. El perro no vuela, es libre para hacer cosas de perro, es libre para hacer aquello según y acorde a su naturaleza, pero no es libre para volar, porque para volar necesita algo más. Que alguien cambie su naturaleza, convertir el perro en paloma para que deje de ser perro y sea paloma y pueda volar. El incrédulo, encadenado a su pecado, es libre para hacer aquello que puede hacer como incrédulo encadenado a su pecado. Y esa es la libertad que puede experimentar. Pero no es libre para agradar a Dios, no es libre para amarle, no es libre para cumplir su ley. Necesita un cambio de naturaleza. Y cuando Dios cambia nuestra naturaleza, dejamos de ser perros espirituales y somos no palomas, águilas. Volando bien alto y teniendo la perspectiva de Dios sobre todas las cosas. Con Cristo el pecado ya no es tu amo y Señor. Ahora puedes volar y servirle y agradarle en todo. Jesús es el Salvador, en primer lugar, porque necesitamos que nos salve de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, es el Salvador, porque necesitamos que Él nos salve de la ira venidera. Porque sí hay un juicio que viene sobre nosotros, como vino en los días de Noé. No te equivoques, no es a Satanás a quien has de tener miedo, ni al infierno, es a Dios. Es Él que juzga. Es Él el que juzga. Dice Mateo 10:28, el Señor Jesús, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La ira de Dios trajo un diluvio con agua y pronto la ira de Dios va a traer un diluvio con fuego.
Pero así como 8 personas se escondieron en el arca y la ira de Dios cayó sobre el arca, no sobre ellos, nosotros nos podemos esconder en Cristo para que la ira de Dios ya ha caído sobre él y somos salvos por su gracia. En un incendio, el único sitio seguro es donde el fuego ya lo ha quemado todo. Ese es Cristo Jesús. Para refugiarnos de la ira de Dios, nos escondemos allá donde la ira de Dios ya lo ha consumido todo. Porque la ira de Dios cayó sobre él, la ira de Dios ya no puede caer sobre él. En Cristo nos escondemos y nos refugiamos. Y somos salvos. Como pasó en el Éxodo, la ira, el juicio cayó sobre ese cordero degollado y esa sangre que pintaba el dintel de la puerta estaba diciendo que aquí ya ha pagado uno. Pinta la puerta del dintel de tu corazón con la sangre del Señor Jesucristo. Y la ira de Dios pasará de largo. En tercer lugar, necesitamos ser salvos del pecado, necesitamos ser salvos de la ira venidera, necesitas ser salvo de ti mismo. De ti mismo. Porque el hombre cree que puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por su propia justicia. Y en realidad estamos caminando hacia la autodestrucción. ¿No ves el mundo como está? Mucha cultura, mucha ciencia, muchas universidades, mucha tecnología, pero el hombre sigue igual con sus mismas miserias. No sé vosotros, pero yo pongo el Telenoticias, es que me deprime, tengo que cambiar de canal, es todo lo mismo. Asesinatos, terrorismo, chantajes. La gente se mata los unos a los otros, busca satisfacer los ídolos de su corazón, están llenos de odio, de celos, de infidelidad, de amargura, de ira, de rencor, de envidias. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos porque caminamos hacia la autodestrucción. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Salvador no te deja vivir todas las consecuencias de tu pecado. No nos deja vivir todas las consecuencias de nuestro pecado. No deja que este mundo sea el infierno que podría ser. El Salvador lo frena. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Espíritu Santo te convence de pecado para que corrijas tu vida. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Señor hace crecer en ti el fruto del Espíritu, para que tengas el carácter del Señor Jesucristo. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Señor nos ha dado los medios de gracia, la iglesia, la palabra, la oración, el bautismo, la cena del Señor, el Espíritu Santo, el amor fraternal. Son continuos instrumentos de parte del Señor para que te alejes de ti mismo y te acerques a Él. Eso es lo que necesitamos. Un Salvador que nos salve del pecado, un Salvador que nos salve de la ira venidera, un Salvador que nos rescate de nuestra propia autodestrucción. Pero dice algo más Juan en este versículo. Qué expresión tan tremenda, tan poderosa. Dice que Jesús es el Salvador del mundo. ¡Wow! El Salvador del mundo, dice, hermanos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, pues si Jesús ha salvado el mundo, pues ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? Si Jesús ha salvado al mundo, todos vamos al cielo y en el día final Dios abrirá las puertas y dirá, todos para adentro. Yo también, dirá Judas, sí, hombre, sí. Hitler, sí, también, dirá, todos. Salvador del mundo. Eso es lo que dice el universalismo, ¿verdad? Y toma al pie de la letra versículos como este. Jesús es el Salvador del mundo. Y mundo significa todas las personas individuales, una detrás de la otra. Pero cuidado, la palabra mundo significa muchas cosas en diferentes contextos. Cosmos en el griego, y también nuestra palabra mundo la usamos de diferentes maneras, según su contexto. A veces digo, me gustaría viajar por el mundo. Un joven que quiere su móvil y sus padres no se lo compran, dice, papá, pero si lo tiene todo el mundo.
Y tú no le dices, vamos a viajar a ese pueblito de Etiopía a ver si realmente todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Cuando vamos de excursión la familia y subo a mi esposa y subo en el coche a mis hijos, antes de arrancar digo, ¿ya está dentro todo el mundo? Y no está todo el mundo dentro. Uno de mis hijos podría decir, papá, si ni los chinos caben aquí dentro, ¿cómo quieres que esté todo el mundo? Solo somos 6. Mundo significa un mundo de cosas, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Juan, el autor bíblico, utiliza mucho la palabra mundo, muchísimo. Si leéis el Evangelio de Juan, la vais a encontrar 79 veces, mundo. Y en las cartas de Juan hasta 24 veces. Pero Juan usa mundo la mayoría de las veces en contraste con los cielos. Porque Cristo dejó los cielos para venir. La luz eterna vino al mundo, para ser luz al mundo. Es la luz del mundo a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces en Juan, mundo no significa cada persona una detrás de la otra individualmente. Significa la humanidad, significa la tierra. En sentido genérico. Toda la humanidad. Jesucristo es el Salvador del mundo, no hay otro. No hay otro, hermanos. Es el Salvador del mundo, es el único Salvador. El único. Para judíos y gentiles, para romanos y griegos, para creyentes y ateos, para cristianos y paganos. No hay otro. Es el único Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. Y este versículo tiene unas implicaciones tremendas para nosotros. Y estamos en la escuela bíblica estudiando el evangelismo. Vamos a ver cómo nos impulsa también al evangelismo. Pero que Jesús sea el Salvador del mundo significa muchas cosas. En primer lugar, significa que de algún modo la obra de Cristo beneficia a todo el mundo. También a aquellos que no lo quieren ver. También a aquellos que no lo quieren reconocer. Sí, de algún modo, Jesucristo es el Salvador del mundo y hay un halo de bendición para aquellos que están en el mundo, aunque no reconozcan a Cristo. Y no estoy diciendo que todo el mundo sea salvo, en absoluto. Soy calvinista. De 5 puntos, porque si hubiera 6... Y el calvinismo es lo más lejano al universalismo. El universalismo dice que todo el mundo es salvo en la sangre de Cristo. El calvinismo dice que hay muchos que son salvos en la sangre de Cristo. Un pueblo escogido por su gracia y su misericordia. Jesús murió por su pueblo de una forma efectiva y especial. Jesús es el Salvador del mundo de una forma genérica. Jesús murió de una forma especial por los suyos y rescató, salvó, redimió a los suyos. Y dice Juan 10:15, yo pongo mi vida por mis ovejas. Por mis ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Bueno, antes lo hemos leído. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Wow, está diciendo algo tremendo Juan 10. No está diciendo, los que oyen mi voz y me siguen, automáticamente se convierten en mis ovejas. No está diciendo eso. Está diciendo, mis ovejas, que son mis ovejas, aunque ellos no saben que son mis ovejas, cuando oigan mi voz, me van a seguir y será manifiesto a todos que son mis ovejas. Y en Barcelona el Señor tiene ovejas, que ni saben que son ovejas del Señor, pero tienen que escuchar su voz a través de nosotros, para que al escuchar su voz, le sigan. Le sigan. Por eso Jesús se gira a los fariseos y les dice, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Porque no sois de mis ovejas. Jesús entregó su vida por sus ovejas, no por todo el mundo. Por eso más adelante en Juan 17, en su oración sacerdotal, el Señor Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Jesús murió en rescate por muchos, por su pueblo, por un pueblo escogido, por su rebaño. Pero eso no significa que la obra de Cristo no traiga bendición al mundo. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, el Evangelio trae bendición al mundo, aunque el mundo cierre los ojos, porque la luz vino al mundo y la luz brilló delante de todos los hombres. Y 1 Timoteo 4:10 lo expresa el apóstol Pablo de una forma tremenda. Dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Sí, especialmente de nosotros. De una forma completa. Pero de algún modo todos los hombres y mujeres de la humanidad se benefician de la obra de Cristo, sean conscientes de ello o no. Y nuestra cultura está llena de principios bíblicos, de ética cristiana, y se da todo por sentado. Pero es gracias a la obra de Cristo. El Evangelio trae un halo de bendición a todos los seres humanos. Sí, hermano, porque si Dios retiene su ira sobre esta tierra, es gracias al Salvador. Si Dios espera pacientemente a que todos se arrepientan, es gracias al Salvador. Si esta tierra no está ya envuelta en llamas y consumida, es gracias al Salvador. Si Dios aún tiene gracia para con nosotros, es gracias al Salvador. Si la puerta del arca aún está abierta, es gracias al Salvador. Si aún hay en esta tierra cierto orden y justicia, progreso y cultura, es gracias al Salvador. Aunque los incrédulos cierran los ojos y dan mérito al hombre. Pero es gracias al Salvador que el sol sale cada mañana. Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo, que sostiene todas las cosas con sus manos para que la iglesia continúe adelante con su misión. Él es el Salvador del mundo, que cuando llueve hace que crezca el trigo, también crece la cizaña y aún no llega la siega, porque aún ha de haber mucho fruto. Él es el Salvador del mundo. Así como los marineros que estaban en el barco junto al apóstol Pablo fueron salvados por causa de Pablo, este mundo es salvo y sostenido por el Señor Jesucristo por causa de su iglesia, para que la misión continúe adelante. Él es el Salvador del mundo. Y hermanos, el Salvador del mundo significa que Él es el único Salvador. Y vivimos en un tiempo de tanto relativismo que la gente casi dice, bueno, si tu fe funciona para ti, hay otros que tienen otra fe. Pero no es cierto que puedas practicar cualquier religión mientras seas buena persona. No es cierto. No es cierto que lo más importante es no hacer daño a nadie. No es cierto. Hay mucha gente que no ha hecho daño a nadie, pero son pecadores destituidos de la gloria de Dios. No es cierto que la intención del corazón es lo que cuenta. No es cierto. No es cierto que puedes ser salvo siendo un buen budista, o siendo un buen musulmán, o siendo un buen ateo. No es cierto. Cristo es el Salvador del mundo. Y no hay otro. Jesucristo es el Salvador del mundo, y el que está sin Jesucristo está sin Salvador en este mundo. Qué responsabilidad tremenda y qué misión tenemos los cristianos. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero cuando ha de marchar la presencia del Padre nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué tremenda responsabilidad, hermanos. Él es el Salvador del mundo. Y que Él sea el Salvador del mundo significa que Él es el Salvador a todas las naciones. También dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Cordero, uno para toda la humanidad, uno para todas las naciones, uno para todas las gentes, uno para todos los pueblos. Muchos son salvos, muchos de todo el mundo, muchos de toda lengua, muchos de toda nación. Y Cristo Jesús, en Cristo Jesús, se cumple la promesa de Dios dada a Abraham cuando Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hay iglesia del Señor allá donde vayamos. En el Antiguo Testamento ya vemos un anticipo de la gracia de Dios alcanzando a todo el mundo, a todas las naciones.
¿Recordáis los ninivitas en el libro de Jonás? Los más paganos, los más feos de todos. Y la gracia de Dios les alcanza. ¿Recordáis a Rahab de Jericó, extranjera? Ruth la moabita, Naamán el sirio, que se convierte al culto, al verdadero Dios. Anticipos de esa apertura de la gracia de Dios a todas las naciones, porque en Pentecostés el pueblo de Dios recibe el don de lenguas y esas lenguas hacen que el evangelio alcance a todas las naciones y se extienda a todos los rincones de la tierra. El evangelio entra en la casa de Cornelio, el centurión romano. También creen los griegos, incluso los samaritanos. Y cuando la mujer samaritana testifica a aquellos hombres, a aquellos varones samaritanos, y ellos creen, exclaman lo siguiente en Juan capítulo 4. Sabemos que este hombre es realmente el Salvador del mundo. Porque nos ha alcanzado a nosotros, los samaritanos, lo más despreciable a ojos de un judío. Creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. También para nosotros. Así que, hermanos, qué responsabilidad. Vayamos, porque en Cristo Jesús hay poder para salvar. Porque Cristo Jesús tiene ovejas ahí fuera. Porque Cristo Jesús nos envía para que escuchen su voz a través de nosotros. Vayamos a testificar de la verdad. Vayamos a este mundo, sin ser del mundo, como extranjeros y peregrinos, como embajadores del Señor Jesús, como luz en medio de las tinieblas. Vayamos a anunciar al mundo que Dios ha enviado al mundo el Salvador, Cristo el Señor. Y para que muchos puedan unirse a nosotros en ese último canto celestial que escucharemos para dar gloria a Dios toda la eternidad por su salvación perfecta. En Apocalipsis 5:9 escuchamos este canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Señor, bendiga su palabra. Señor, gracias por ser el Salvador del mundo, porque con tu gracia infinita nos has alcanzado a nosotros que estábamos tan lejos. Porque tú tenías ovejas de un rebaño cercano, pero tenías ovejas de otro rebaño. Y has salido a buscarnos, para que unas y otras estén juntas y sean un solo rebaño, un solo pueblo, sirviendo a un solo Señor. Gracias, Señor, porque tú has enviado al Salvador, porque nosotros estábamos destituidos de tu gloria y totalmente perdidos. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú toques corazones, que aquellos que aún están lejos de ti en oscuridad puedan ver esa luz hermosa, inaccesible, Señor, porque tú la has acercado a nosotros, que puedan acercarse a los pies de la cruz, confesar sus pecados, ser recibidos en tu presencia. Alcánzanos, Señor, con tu gracia. Gracias porque aún hoy tú sigues rescatando pecadores de las tinieblas, porque aún hoy tus ovejas escuchan tu voz, porque aún hoy, Señor, tú, el buen pastor, has venido en nuestro rescate y nos hablas a través de tu palabra. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.